Investigación e Innovación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Queremos darles nuevamente la bienvenida a este ciclo de sesiones que tiene la intención de poder abordar aspectos importantes de los procesos metodológicos, de comunicación, de la ciencia y también de los procesos metodológicos de la investigación. Recordar que el propósito de este seminario es empezar desde cero, sobre todo pues para las personas que se están incorporando al mundo de la investigación y para aquellos que ya llevamos un camino transitado poder aclarar algunas dudas que aún traemos o perfeccionar nuestros conocimientos. En la sesión de hoy, que está orientada específicamente a aspectos metodológicos, vamos a abordar la diferencia entre los objetivos de investigación y las actividades de investigación. Según lo diagnosticado, pues la Dirección General de Investigación e Innovación de la Juan de Castellanos, este suele ser una de las principales debilidades que se presentan a la hora de formular proyectos de investigación y por esta razón se pretende con esta sesión que podamos aclarar estas dudas comprendiendo en primera medida qué es, ¿no?, un objetivo de investigación y más adelante diferenciarlo con las actividades de investigación. ¿Me podrían confirmar si están viendo la presentación? Sí, la vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a partir de, como tal, las condiciones en las que se dan el proceso de formulación de los objetivos de investigación. Tenemos que partir que la formulación de los objetivos depende de unos pasos previos que hemos realizado y el principal de ellos es la descripción del problema de investigación. Quiere decir que cuando nosotros vamos a formular nuestros objetivos, ya debemos tener claro cuáles son las causas de la situación problemática que vamos a abordar, cuál es el problema central, cuáles son sus consecuencias, y ya hemos formulado una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación también termina de nutrirse, de conformarse a partir de la revisión de literatura que hemos realizado. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la literatura, recordar que la revisión de la literatura es el proceso con el que revisamos qué se ha investigado en los últimos 5 años sobre la situación problemática que estamos abordando, las categorías que estamos trabajando y hemos encontrado una serie de vacíos. Esa serie de vacíos tienen que ver con qué hace falta por investigar, ¿no? Y ahí es donde en verdad encontramos espacios para generar conocimiento nuevo, para generar lo que llamaríamos innovación, ¿cierto? Y es en los vacíos de conocimiento que encontramos en la revisión de la literatura. Y ahí entonces la pregunta ya nos va a quedar muchísimo más delimitada, más orientada, y viene el momento entonces de diseñar nuestros objetivos. Entonces, los objetivos de investigación siempre, bajo la lógica de la metodología, vienen a ser diseñados en el momento en que ya tengo la pregunta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a ser el objetivo es ayudarme a solucionar. El objetivo general va a ser el cómo voy a responder a mi pregunta de investigación. Pero que es importante tener en cuenta que los objetivos de investigación, y esto es muy importante porque esto es lo que nos diferencia los proyectos de investigación además proyectos, por ejemplo, de desarrollo organizacional, a planes de comunicación, a proyectos de planificación, ¿no? Todos estos tipos de diseños de proyectos, todos tienen objetivos, pero lo que diferencia la formulación de objetivos de investigación es que al ser de investigación, su propósito, su razón de ser es llegar a adquirir o desarrollar o construir conocimiento. Principalmente es construir conocimiento. Entonces los objetivos serán esos propósitos de conocimiento. Aquello que quiero conocer a través de ¿qué?
respondiendo mi pregunta de investigación. Entonces, básicamente, lo que va a englobar el objetivo general será la finalidad que se persigue en la investigación y que queremos alcanzar con nuestro estudio. Pero recordemos, la finalidad en el caso de proyectos de investigación es generar conocimiento. Entonces, ahí es cuando empezamos a separarnos de las otras metodologías de formulación de otros proyectos, ¿cierto? Porque aquí ya tiene una característica particular los objetivos de investigación. También los objetivos de investigación representan el para qué de la investigación. Esto es muy importante. Esto le da un sentido, un fin, que claro, se va a ver justificado en la justificación de la investigación. En este apartado se explica el para qué, pero dentro de los objetivos también se debe expresar es para qué construyo este conocimiento, ¿no? Para comprender una realidad desde qué perspectiva, para experimentar esta realidad teniendo en cuenta unas condiciones especiales. Esto es muy importante porque generalmente se nos olvida, sobre todo cuando escribimos los objetivos específicos, enfocarnos en ese ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es que vamos a construir este conocimiento? ¿Qué sentido tiene la construcción de ese conocimiento? Más adelante vamos a verlo en un ejemplo cuando expresamos esa parte. Entonces, cuando yo voy a formular mis objetivos, me hago la pregunta o las preguntas. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero conocer de este fenómeno que estoy realizando? Si voy a hacer una comparación, entonces, ¿qué quiero conocer? Pues, ¿cuáles son las condiciones que se dan en A situación o en B situación? ¿No? Por ejemplo, recientemente se han hecho unos estudios sobre el efecto de COVID-19 sobre el cerebro del ser humano, ¿no? ¿Qué quieren saber en realidad? ¿No? ¿Qué quieren saber? Quieren saber a largo plazo cuáles son las consecuencias en los cerebros del efecto de haber padecido el COVID-19. Entonces, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero conocer de esta realidad? O en el caso de las investigaciones, por ejemplo, sociocríticas, bueno, que quiero transformar, ¿no? ¿Qué realidad es la que quiero transformar? Pero esto es muy importante porque al final definirá el sentido de nuestra investigación. Y aquí vienen las tres funciones básicas que tienen los objetivos dentro de una investigación. Uno, tienen el papel de ayudarnos a comprender hasta dónde llegarán los resultados de la investigación. Y esto ya es fundamental a la hora que nosotros vamos a defender nuestros trabajos de investigación y lo que tenemos es que entrar a responder, ¿no? Dar los resultados de cada uno de esos objetivos específicos. Del objetivo específico 1, del 2, del 3, del 4 y del objetivo general. Eso es lo que al final me van a evaluar los jurados o las personas que hagan el proceso de evaluación del proyecto. Y es concretamente yo que pretendía saber, ¿sí? Que es muy diferente a, es muy diferente a establecer, por ejemplo, no, ¿por qué no averiguó tal cosa? ¿Por qué no experimentó con tales y tales elementos? No, es que los objetivos de mi investigación prometían que querían conocer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite también expresar a nuestros jurados, a nuestros evaluadores, a quien lee el trabajo, hasta dónde van a llegar los resultados. El otro es que nos determinará la elección de la metodología. Y aquí es muy importante una aclaración. Enuncian qué tipo de metodología va a estar desarrollando el proyecto, pero no contiene la metodología. O sea, no es un listado de los apartados de la metodología, no. La determinan, nos dan una idea de hacia dónde va desde lo metodológico, pero no describe la metodología. Muy importante. Y también orientan la investigación.
¿Hacia dónde orienta la investigación? Pues que allí, como están construidos estos objetivos, nos va a permitir expresar y que de una vez sepan los evaluadores, los lectores, las lectoras, qué tipo de investigación, por ejemplo, yo voy a utilizar. Si es una investigación cuantitativa, ¿cierto? Que va a medir los fenómenos o que va a probar hipótesis, que va a ser deductiva, o si es una investigación cualitativa, que lo que hace es explorar fenómenos, ¿cierto? Que es inductiva, que extrae los significados a partir de los datos, y eso cómo se percibe, pues en la forma como están redactados los objetivos. O si va a ser mixta, ¿no? Pero aclaro, no es que contengan el paso a paso de la metodología, sino en la manera como están redactados nos van a orientar hacia qué tipo de investigación vamos a desarrollar. También esto es muy importante, esta expresión de los objetivos nos va a permitir expresar el alcance de nuestra investigación. ¿Sí? Hasta dónde se llegará con los resultados. Y eso depende de lo que se pretende hacer según el alcance de nuestra investigación. Nuestra investigación puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Y entonces, si es exploratoria, va a llegar a abordar fenómenos generalmente desconocidos, por ejemplo, experimentos que no se hayan hecho, interpretación de la realidad que no se haya hecho, transformaciones de la realidad que no se hayan hecho. Son punto de partida, son fundamental de la investigación básica, que para ir a comprender o desarrollar una realidad, para comprenderla, para desarrollar otras investigaciones, también nos permite básicamente descubrir, ¿no? Encontrar conocimiento nuevo, que ha estado oculto, que no se ha trabajado, aquellas huellas teóricas a lo mejor que hay en nuestras disciplinas, ¿no? Eso es lo exploratorio. El alcance descriptivo, pues básicamente lo que pretende es, en muchos casos, predecir una realidad o comprender cómo está expresada esa realidad, y lo que hace es, como su nombre lo indica, describir el fenómeno tal como está, y en algunos momentos nos lleva a esa condición de saber qué pasa entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo es el fenómeno electoral en este momento, con la polarización electoral que estamos viviendo? Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar, por ejemplo, esa polarización, ¿no? Podríamos estar haciendo un análisis sobre. Correlacionar, que cuando comparamos, ¿cierto? La relación entre dos variables, estos son los estudios comparativos, que nos permite además explicar la relación, causa o no, de una situación, y que dependiendo de las características, pues nos va a dar un norte, ¿no? Y están las explicativas, que como su nombre lo indica, nos permiten explicar una realidad, pues cómo se comportan las partículas subatómicas, cómo se comportan las personas en redes sociales, explica, ¿no? Nos permite caracterizar el fenómeno estudiado y poder contar cómo funciona ese fenómeno. Entonces, este es el alcance, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, a partir de la redacción de los objetivos, pues también declarar hasta dónde van a llegar nuestros resultados, ¿no? Van a explorar, van a describir, van a correlacionar o van a explicar. Pero es muy importante, allí no se dice desarrollar una investigación exploratoria. No, eso no se cuenta porque eso hace parte de la condición misma de la metodología, y lo que hace el proyecto es hablar de lo que se va a hacer, ¿no? Concretamente. Y otro de los asuntos importantes es que la redacción misma del objetivo debe permitirle al evaluador o a la evaluadora, le debe permitir comprender, entender, posicionarse en qué paradigma va a estar desarrollada la metodología. Y ahí es donde les indicaba, ¿no?
en las diapositivas anteriores, esa determinación de la metodología. Y la determinación de la metodología parte del paradigma investigativo en el que yo estoy parada para comprender la realidad que voy a investigar. Entonces, recordemos que, o bueno, quienes están empezando a comprender este mundo de la epistemología, tenemos 4 paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Paradigmas son las normas, reglas, acuerdos que la comunidad científica, en este caso, cuando hablamos de paradigmas científicos, han establecido para construir la ciencia. Si tú sigues esas normas, tal cual han estado construyéndose, aprobado y trazado por la comunidad científica, cuando te vas por ese caminito, entonces, y cumples todas esas paso a paso que te indican, entonces te van a validar el conocimiento porque te dicen que vas a tener rigurosidad, que va a ser válido el conocimiento que es construido y que es coherente con el paradigma. ¿Qué es el paradigma entonces? Normas, reglas, formas de comprender la ciencia y de construir la ciencia. En este momento, digamos, tenemos 4 paradigmas que han venido apareciendo en la historia de la ciencia. El primero, el empírico analítico, que es fundamentalmente usado en las ciencias exactas, que llaman en las ciencias naturales, en las ciencias que pueden funcionar bajo ambientes controlados, que son propios de las ciencias naturales, ¿no? Lo que llaman las ciencias puras, exactas. Bien. Y es el primer paradigma que surge, es el fundamento del método científico. Entonces, ¿qué busca? Verificar la información y para ello, pues lo que hace es un ejercicio generalmente de construir experimentos o de diseñar intervenciones donde prima lo cuantitativo por lo general y se basa en la empiria, en la experimentación. Entonces, a partir, pues se llama empírico analítico. Empírico, la experiencia a través de la experimentación, y lo analítico es la reflexión sobre esa experimentación. Entonces, este paradigma es el primero que surge, es propio de la biología, de la química, de la física, de las matemáticas, y es pues el paradigma inicial. Pero cuando hablamos de lo social, no podemos hablar de tanta rigurosidad frente a poder replicar siempre el mismo resultado, porque el mundo de lo social es impredecible. El ser humano en sí es impredecible. Y por eso surgen otra serie de paradigmas para poder abordar sobre todo lo social. Y allí surge el paradigma histórico hermenéutico, que lo que pretende es comprender los fenómenos sociales. Está el paradigma crítico social, que viene de toda la escuela, la teoría crítica, escuela de Frankfurt, donde su fundamento está en transformar la realidad. Entonces, si hay una situación injusta, es inválida y por lo tanto hay que transformarla y convertirla en una situación válida. Y la validez se da mediante se transforma esa situación de injusticia. Entonces, aquí caben todos aquellos proyectos que, amparados en la teoría crítica social, pretenden generar una transformación. En el histórico hermenéutico tenemos toda la teoría de la comprensión, la fenomenología, toda la teoría también de interpretación que viene de la escuela lingüística. Entonces, el paradigma histórico hermenéutico comprende, el crítico social transforma, y tenemos hoy un paradigma emergente que lo que busca es religar o resignificar estos 3 paradigmas y tomar de cada uno lo que mejor nos puede nutrir para poder transformar la realidad de una manera más completa, ¿no? Porque es que si yo lo veo desde este paradigma, lo puedo ver parcializado; si lo veo solo desde este, lo veo parcializado; y si lo veo desde aquí, también lo puedo ver parcializado. Aquí dice, ¿por qué no tomamos de todos y seguimos bajo la lógica de la rigurosidad, pero ampliando el impacto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo
redacto los objetivos, tiene que verse que yo estoy sobre un paradigma, que estoy trabajando sobre un paradigma. Si yo voy a hablar, estoy desde lo crítico social, mis objetivos tienen que hablar de transformación. Si yo estoy aquí en el histórico hermenéutico, tienen que hablar de una comprensión de la realidad. Y si estoy aquí en una experimentación, en una intervención, si estoy en el empírico analítico. Entonces, tiene que verse. Y si estoy en el emergente, pues tiene que verse la resignificación o la religación. Religar es unir lo que está separado. Entonces, ahí también, cuando yo expreso el objetivo, en la manera como lo redacto, tiene que leerse en qué paradigma estoy. Y de una vez mis evaluadores van a verlo y al verlo me van a decir, este va por el histórico hermenéutico. Entonces, yo me paro como evaluadora y digo, entonces tengo que ir a evaluar tanto marcos teóricos como la metodología en una coherencia con el histórico hermenéutico. O si estoy parado aquí en el empírico analítico, entonces tiene que ser coherente. Y ahí es cuando piensan, pero es que no es coherente. ¿Por qué? Porque aquí nos va a declarar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y eso lo expresamos en los objetivos, para que luego se vea en la metodología. No olviden poner sus preguntas en el chat o interrumpirme también, no hay problema si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que siempre los objetivos van a comenzar con un verbo, uno, un verbo. Eso es muy importante. Cada objetivo debe tener un verbo. Y ese verbo, pues, que nos expresa una acción o un proceso a realizar. Pero recordemos que esa acción o proceso a realizar tiene que ver con construcción de conocimiento, que es diferente a las actividades que yo voy a realizar en el trabajo de campo para desarrollar mi investigación. Entonces comenzamos con un verbo infinitivo. Y ahí viene entonces la pregunta de, bueno, ¿y qué verbos entonces puedo yo utilizar? Resulta que en este caso nos sugieren que la mayoría de las personas que enseñan la metodología de la investigación nos sugieren que nos vayamos a la taxonomía de Bloom y cojamos los verbos que nos sugiere la taxonomía. Ya nos explicaba la profesora Jacqueline, quienes estuvieron en la sesión inaugural del seminario, que la taxonomía de Bloom está construida para procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay unos verbos allí que no nos aplicarían en lo investigativo. Por ejemplo, dibujar. Pues dibujar no estaría dentro de unos verbos de construcción del conocimiento. Entonces, el profesor Ramos Galarza, con base en Jacqueline Hurtado, construye una serie de complejidad de los verbos en la construcción de conocimiento a partir de los procesos que vamos desarrollando a medida que investigamos y que ellos van de los más sencillos a los más complejos. El primero que nos plantea es explorar. Ya hablaríamos de las investigaciones exploratorias. Explorar. Ese es el primer ejercicio que hacemos. Desde que somos bebés, eso es lo primero que hacemos. Exploramos. Entonces empezamos a tomar lo que tenemos a la mano cuando nos damos cuenta que lo podemos agarrar y nos lo llevamos a la boca, ¿cierto? Y exploramos la textura y exploramos el sabor y después ya más grandecitos pues vamos experimentando, ¿no? Y explorando lo que nos rodea. Es el primer proceso de construcción de conocimiento. Después de que exploramos, describimos. Y entonces allí vemos a los bebés cuando cogen un juguetito y dicen, mira, rojo, ¿cierto? Lo está describiendo, es rojo. Después identificamos. Claro, después ya podemos ver cuántos juguetitos rojos tenemos. Y lo relacionamos. Y es el siguiente paso. Entonces, cuando yo voy a analizar, ¿qué debo hacer? Explorar, describir, identificar, relacionar, para luego analizar. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo general va a ser analizar,
muy posiblemente mis objetivos específicos, uno estará enfocado a describir, otro a identificar y otro a relacionar para posteriormente hacer el proceso más grande que es analizar. El siguiente nivel será predecir, luego también podremos comparar y luego podremos hacer transformaciones, podremos modificar para luego proponer, evaluar esa propuesta y poder al final determinar. A veces, ¿qué pasa? A veces pasa que cuando estamos construyendo nuestros objetivos, empezamos, es como un ejercicio más de la intuición. Entonces, digamos, bueno, el primero es analizar. Ya utilizamos analizar. Entonces ahora, digamos, identificar. Bueno, ya dijimos identificar, entonces pongamos describir. No, es muy importante que podamos tener en cuenta que estos son procesos que hacemos en la construcción de conocimiento, que cada uno tiene una complejidad y que el uno va a contener a los otros. ¿Sí? Y esto nos permite fácilmente poder pensar en esa relación entre el objetivo general y los objetivos específicos. Recordemos que el objetivo general, como su nombre lo indica, es el general del ejército de objetivos, y ese objetivo general va a englobar lo que yo quiero conocer respondiendo mi pregunta de investigación. Yo respondo mi pregunta de investigación con el objetivo general. Entonces, ese objetivo me debe englobar todo y los específicos me van a permitir hacer pequeñas preguntas que yo hago de lo que quiero conocer de la grande. Entonces, esto me permite empezar a responderles. Pero miremos que hay una serie de complejidad que vienen aplicado al sentido mismo de construir conocimiento. Entonces, yo exploro, describo, identifico, relaciono, analizo, puedo predecir, comparar, modificar, proponer. Entonces, en el caso de un trabajo de semillero de investigación, a veces llegamos aquí a identificar, ¿no? Estamos en un proceso de conocer nuestras categorías de conocimiento, la situación problemática, la vamos explorando, la vamos describiendo, hacemos un trabajo de campo que nos permite en algunos momentos identificar, relacionar. En el trabajo de fin de carrera, ¿cierto? Entonces ya a lo mejor llegamos a este nivel que es analizar, algunos incluso pueden llegar a predecir, ¿cierto? Y ya la maestría que hacemos, ya podemos comparar, porque ya tenemos un mayor grado de conocimiento de nuestro problema, situación problemática o de nuestra categoría que estamos estudiando. ¿Para qué? Para que la tesis doctoral podamos llegar a modificar, proponer, evaluar y determinar, ¿no? Aquí lo mínimo que debe llegar la tesis doctoral es a proponer. Es cuando dice, bueno, ¿y cuál es el conocimiento que usted nuevo que va a aportar, no? Y ahí es pensar que para eso, para esa construcción de esa tesis doctoral, pues tendremos que pasar por explorar, describir, identificar, relacionar, analizar, predecir, comparar, modificar, para poder llegar a proponer. Y claro, si es una categoría que hasta ahora estamos abordando, pues nos va a tomar los 5 años. Aquellos afortunados que llevan un proceso más direccionado, desde los semilleros de investigación, claro, cuando ya llegamos a la tesis doctoral, van volando, ¿no? Pero no es el proceso natural que tenemos en nuestro país, lastimosamente, ¿no? Todos empezamos generalmente de ceros. Quienes no estuvieron en semillero, entonces llegan a querer llegar a este nivel en 6 meses. Muy complicado para tener un trabajo de grado que se pueda disfrutar y no se pueda padecer. Lo mismo nos pasa con los trabajos de fin de maestría, ¿no? Primero nos toca hacer esto y se nos van los 2 años, ¿no? Cuando abordamos categorías, temas, situaciones problemáticas totalmente nuevos que no venimos estudiando desde el pregrado, ¿no? Lo natural sería, y para quienes nos acompañan y son tutores de semillero, es que podríamos ir acompañando a los estudiantes a esto para que puedan seguir,
Más o menos acá en predecir y comparar estaríamos hablando de los jóvenes investigadores, ¿no? Entonces los agarramos desde el primer semestre, ¿para qué? Para que puedan ir ascendiendo en ese conocimiento. Pues bueno, esta complejidad de los verbos de conocimiento, de construcción de la investigación, pues los utilizamos cuando vayamos a construir nuestros objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas palabras fundamentales a la hora de seleccionar estos verbos, ¿no? Que nos hablan de una acción, pero una acción de construcción de conocimiento. Y allí vamos al proceso mismo de formulación, ¿no? ¿Cómo formulamos nuestros objetivos de investigación? Pues los formulamos a través de una regla que tienen la comunidad anglosajona, que es a través de las siglas SMART, inteligente, brillante, ¿no? Que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tienen que tener un elemento temporal. Esas son como las características básicas que deben tener cuando redactamos nuestros objetivos. Y volvemos entonces. Yo voy a tener un problema de investigación, una pregunta científica, y la respuesta a esa pregunta científica me va a conformar mi objetivo general. Si no tengo pregunta, muy difícilmente voy a redactar un buen objetivo. Está pasando mucho que se nos está olvidando formular la pregunta de investigación. Un problema de investigación, una descripción de un problema de investigación sin pregunta científica, algunos lo llaman sin el problema, a veces como le tenemos la pregunta problema, le tenemos como tanta rabia a esa palabra, mejor dejémoslo en pregunta científica, ¿no? Lo que quiero saber. Me parece que es más bonita. Nuestra pregunta científica, ¿no? Si no tenemos una buena pregunta científica, el objetivo general nos va a quedar flojo. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta cuáles son las categorías que vamos a trabajar, todo el aspecto temporal también, toda la delimitación de lo que yo voy a trabajar. Una muy buena pregunta me va a conducir a que yo tengo que responderla y por lo tanto me va a ayudar a redactar un buen objetivo general. Y dependiendo del alcance de mi investigación, entonces pues habrá una serie de palabras, verbos de conocimiento que están también, que me posibilitan la redacción de los mismos. Recordar que estos son los procesos, ¿no?, que yo voy a ir desarrollando, pero como tal, según el alcance de la investigación, pues yo puedo empezar a jugar con unos verbos que tienen que ver con el proceso de describir, por ejemplo. Si estoy en un alcance descriptivo, entonces, pues, describir, el más lógico. Pero yo también puedo caracterizar, clasificar, cuantificar, medir, examinar, comprender e interpretar, dependiendo del paradigma, seleccionar, identificar, caracterizar, calcular, analizar, definir. Si nos damos cuenta, todos estos verbos engloban como tal un proceso de descripción. ¿Sí? Descripción que es tomar cada una de las partes y contar cómo se manifiestan, ¿sí?, qué características tiene, qué cualidades tiene, dependiendo del paradigma en el que estoy. Si es un alcance exploratorio, entonces yo podré conocer, definir, detectar, explorar, indagar, sondear, demostrar, tiene que ver muy propio a los experimentos, analizar, evaluar, crear, reproducir, diseñar, proponer, calcular, formular. Y ahí que quiere ver que básicamente es en ese ejercicio donde yo voy a generar un conocimiento nuevo. Aquí voy a caracterizar esa realidad, ese fenómeno, pero aquí yo voy a hacer algo con esa realidad y con ese fenómeno. Y está el explicativo es el que nos explica, valga la redundancia, explica una realidad. ¿Y yo cómo puedo explicar una realidad? Demostrando, comprobando, determinando. Entonces, determinar, establecer,
evaluar, explicar, inferir, replicar, contrastar, categorizar, comparar, relacionar, interpretar. Ahí se me quedó repetido relacionar. Y verificar. Entonces, de esta bolsita de verbos podemos acudir dependiendo de ese alcance que nosotros le queremos dar a nuestros objetivos y a nuestra investigación. Pero eso estará determinado por el paradigma en el que yo voy a trabajar y estará determinado por el tipo de investigación que yo voy a trabajar, porque, por ejemplo, si va a ser cuantitativa, yo no voy a decir comprender. Aquí, comprender. Si es cuantitativa, no, porque lo cuantitativo a mí no me permite ni comprender ni interpretar. Estoy en el empírico analítico, generalmente en lo cuantitativo. En lo cualitativo sí que yo comprendo e interpreto, es la base. El fenómeno como se da, lo describo. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, del paradigma en el que estoy, del proceso de construcción de conocimiento, la complejidad de esa construcción de conocimiento en la que yo estoy, pues voy a elegir los verbos según el alcance que yo voy a desarrollar. Esto nos permite seleccionar con mayor rigurosidad nuestros verbos. No recordar, no es al azar, sino que tienen una lógica dentro de la coherencia misma de la metodología. No sé si hay alguna pregunta, que no he escuchado por acá el chat. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Gracias, Luz Estela, que nos acompañan desde Bogotá. Listo, no tenemos ninguna pregunta, pero si hay alguna pregunta, duda hasta lo que hemos abordado, no olviden en poner en el chat o interrumpirme, no hay problema. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos nuestros verbos definidos, pues construimos nuestro objetivo. El objetivo siempre entonces partimos de un verbo en infinitivo que nos va a decir qué se quiere hacer desde la construcción de conocimiento, Luego vendrá qué, un qué, y ese qué y el cómo nos habla de un objeto de conocimiento, ¿no? Y ahí lo que incorporamos lo que son las categorías, ¿no? Esos temas, esos intereses teóricos que estamos trabajando, esas perspectivas desde las cuales vamos a trabajar, ¿no? Y un para qué, una finalidad de esa razón de ser, de construir ese conocimiento. Si no, queda incompleto el objetivo, ¿no? Entonces siempre vamos a tener ese verbo en infinitivo más el objeto de lo que vamos a trabajar y una finalidad. Esos son los elementos fundamentales para construir nuestro objetivo. Les traigo un ejemplo de un objetivo general. Este es en Ciencias de la Educación. Y está tratado de la tesis doctoral de la doctora Arenales, que se llama Educación Sexual en la Era Digital, Urdimbre para la transformación de la didáctica en instituciones educativas de básica secundaria. Entonces, su objetivo general es construir una didáctica emergente desde la acción colectiva que transforme el abordaje de la educación sexual en la era digital para la educación básica secundaria. Entonces, ella dice, bueno, ¿qué quiere hacer? Construir una didáctica emergente. Aquí está el objeto de estudio. Su objeto de estudio es la didáctica, pero no solamente la didáctica, sino las didácticas emergentes. Entonces, muy seguramente, su marco teórico va a estar centrado en qué es una didáctica y qué son las didácticas emergentes. Luego dice, desde la acción colectiva. Cuando yo
encuentro esta frase desde la acción colectiva, me dice inmediatamente que es una investigación anclada en el paradigma sociocrítico. ¿Por qué? Porque es la base fundamental de ese paradigma, desde el paradigma sociocrítico. Entonces, la acción colectiva. Ahí no lo dice a través de una intervención en el aula, que ahí sería empírico-analítico, ni nos dice desde la comprensión del alumnado, que sería histórico-hermenéutico. No, nos dice desde una acción colectiva. Ahí yo ya veo que es sociocrítico y ahí veo el cómo. Porque si es desde la acción colectiva, es que ella no va a intervenir, sino que va a hacer que la misma gente genere la transformación. Ahí está el cómo, el paradigma y el cómo. ¿Qué? El para qué, ¿sí? Que transforme el abordaje de la educación sexual en la era digital. Si nos damos cuenta, aquí está el para qué. Ella pudo haber escrito construir una didáctica emergente de la acción colectiva para la educación sexual en educación básica secundaria. Pero, ¿para qué? No, pues para transformarla. Porque podría ser para que siga igual. No, en este caso es para transformarla. Entonces, si lo vemos, en este objetivo general engloba esos elementos que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Entonces, claro, ya yo como evaluadora, como lectora de la tesis, sé que yo me voy a encontrar una tesis sociocrítica, aún sin haber leído la introducción ni nada, viendo solamente los objetivos. En este caso, el objetivo general, sé que va a ser sociocrítica y cuál es la intención de lo que va a hacer y qué quiere hacer. Entonces, la construcción de conocimiento está en construir esta didáctica emergente. Entonces, al final, en los resultados, lo que debo encontrar es una didáctica emergente y seguramente la descripción de esa didáctica. Entonces, esta es la expresión de un objetivo general. Si vemos, allí no dice concretamente que va a hacer talleres o que va a hacer diálogos, en este caso para los sociocríticos, no son los talleres, los diálogos, los diagnósticos participativos. No dice eso, dice es lo que concretamente quiere hacer y saber, la construcción de conocimiento. Ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué? Este es un ejemplo de un objetivo bien redactado. No son fáciles de encontrar porque generalmente caemos en el mismo error. Entonces, tomé algunos ejemplos que suelen suceder sobre todo en ingenierías y en ciencias básicas, porque allí generalmente la tradición es incurrir en el error de utilizar, utilizar el paso a paso metodológico para formular los objetivos específicos. Entonces, este es un no, acuérdense, en este no. No es un ejemplo de un buen objetivo, ¿listo? Es para que analicemos dónde están sus errores. La pregunta de investigación de este proyecto es de maestría, de este trabajo de grado. ¿Cuál es la incidencia del comportamiento del viento sobre la dirección de la dispersión del material particulado producido por incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá a lo largo del periodo tal y tal? Está claro que, ¿qué quiere saber esta investigación? Esta investigación quiere saber cómo se comporta el viento, ¿cierto? ¿Cuál es la incidencia de ese comportamiento del viento para dispersar el material particulado que se produce cuando se incendian los cerros orientales de Bogotá? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues a través de una revisión de este periodo. Está muy bien delimitada la pregunta porque nos trae una serie de
especificaciones, ¿no? Entonces trae el periodo de análisis, nos dice cuáles son las categorías que van a trabajar, el comportamiento del viento, la dispersión de material particulado, específicamente de incendios forestales. Listo, vamos a los objetivos general. Entonces dice, analizar gráfica y estadísticamente la dirección de los vientos como método para predecir la dirección de la dispersión de partículas durante los incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá, utilizando los softwares tales y tales. En realidad, este proyecto, ¿qué es lo que quiere conocer o saber? Es poder predecir la dirección de la dispersión de las partículas, ¿sí? Eso es en realidad la construcción de conocimiento que quiere hacer, lo que quiere aportar. Quiere aportar un método para predecir la dirección de dispersión de las partículas. Sin embargo, en la redacción del objetivo dice analizar gráfica y estadísticamente la dirección de los vientos. Si se dan cuenta, analizar gráfica y estadísticamente la dirección de los vientos es una acción o una actividad, ya lo llamaremos más adelante, tarea científica a realizar. Pero la construcción de conocimiento está en el método para predecir la dirección de la dispersión de las partículas durante los incendios forestales. ¿Qué nos falta? El para qué. ¿Para qué lo necesitamos predecir? Para saber cuáles son las localidades de Bogotá que más se ven afectadas por la dispersión de partículas. O sea, para dónde van los vientos y, por ejemplo, poder generar algún tipo de alerta en esa comunidad para que usen tapabocas durante determinados días, por ejemplo, ¿sí? El para qué, sí, vamos a estudiar esto, vamos a predecirlo, pero nos falta el para qué. Ahora, en los objetivos específicos, dice elaborar mapas con los datos recopilados, determinar las variables del comportamiento, analizar gráfica y estadísticamente los comportamientos utilizando la recopilación de los datos sondeados y teniendo en cuenta los mapas tales y tales y el software tal. Como hemos visto, nos faltaría es hacerle unas pequeñas preguntas a la pregunta general para poder redactar unos objetivos frente a lo que se quiere saber concretamente. Aquí estamos viendo enunciados una serie de actividades o de tareas propios de la metodología, pero que en realidad no me están expresando la meta, el logro de conocimiento que yo quiero hacer. ¿Por qué? Pues porque el objetivo general está mal redactado. Entonces, muy seguramente un objetivo específico sería entonces determinar los elementos de este método de predicción de partículas, de dispersión de partículas. Otro objetivo general estaría enfocado a predecir este comportamiento del viento, ¿no? Cómo se comporta el viento en Bogotá. Y en realidad generar una serie, o sea, al final lo que vamos a hacer en cada uno de los capítulos del informe final será responder uno a uno estos objetivos específicos. Entonces, claro, llegamos, capítulo 1. Elaborar mapas tipo cross, tan, tan, tan. No, capítulo 1. Dirección de la dispersión de las partículas en los incendios forestales en los últimos 10 años en Bogotá. ¿Mm? Capítulo 2. Determinar las variables de comportamiento del viento. Variables del comportamiento del viento en días con registro de incendios forestales en los últimos 10 años. Este más o menos. Tercero, análisis gráfico y estadístico del comportamiento de los vientos. ¿Para qué? ¿Para qué los voy a analizar estadísticas? ¿Sí? Entonces, estas son
actividades, tareas científicas, pero no son objetivos de conocimiento. Esto nos puede llegar a funcionar en otro tipo de proyectos, pero en un proyecto de investigación científica, en este caso que es básica, no están bien formulados, no están bien expresados. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo de no. No. Este dice, evaluar el potencial de producción de hidrógeno de la bacteria tal bajo distintas condiciones de crecimiento mediante fotofermentación. ¿Qué nos estaría haciendo falta en ese objetivo general? Creo que hace falta el para qué. No se identifica, no es claro dentro de ese. Correcto, le hace falta el para qué. Le falta el para qué. Entonces, ahí ya tenemos un objetivo en general incompleto. Y luego vemos en los específicos, otra vez, el desarrollo de la metodología, actividades o tareas científicas, identificar el efecto, ¿sí? Seleccionar las variables y evaluar la producción de hidrógeno. Habría que expresar en metas, logros de conocimiento, estos que van incorporados al realizar estos procesos. Siguiente. Ejemplos de no. Recopilar y analizar la información disponible sobre los sistemas de tratamiento de aguas domésticas en los 9 municipios del sur del departamento del Huila. ¿Qué error tiene este objetivo general? Son dos verbos, entonces pues no es claro finalmente, sí, entonces van a recopilar la información, eso es claro, pero también van a analizarla. Y dos, creo que sigue faltando la finalidad de ese ejercicio. Correcto, muy bien. Entonces, para analizar, obvio que yo tengo que recopilar información, ¿sí? Entonces recordemos estos niveles que me van a permitir analizar, ¿no? Explorar, describir, identificar, relacionar, y llego a este proceso que es el análisis. Y entonces está expresado con dos verbos. Y fíjense ustedes que estos ya son trabajos en repositorios. O sea, ya pasaron la evaluación. Afortunadamente, se graduaron. Pero metodológicamente tiene errores. Entonces, el primero, como lo indicaban, tiene dos verbos. Habría que escoger uno que me englobe un proceso superior. El otro, la información disponible sobre sistemas de tratamiento de aguas residuales. ¿Para qué? Para analizar qué. ¿Qué variables? La potabilidad, para... Entonces ya vamos a los específicos y más o menos tenemos una idea de los específicos, porque dice, elaborar el inventario de las PETAR existentes, capacidad y cobertura, analizar la eficiencia. Quiere centrarse en la eficiencia operativa. Entonces el objetivo general debería enfocarse en evaluar la eficiencia operativa de las PETAR con el fin de ¿qué? Aquí dice verificar el cumplimiento. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo general no nos está recogiendo como general lo que se va a conocer como a nivel macro. Entonces, recordemos, el general nos recoge lo que queremos saber, el para qué lo queremos saber, ¿cierto? En un nivel macro, y lo que hacen los objetivos específicos es empezar a disminuir ese conocimiento para que al final podamos dar conocimiento frente a una realidad.
Esto nos pasa mucho en los proyectos sobre todo de ingenierías, porque generalmente están enfocados a hacer algún desarrollo. Pero aunque esté enfocado en hacer desarrollo, los objetivos específicos no deben ser el inventario de las actividades que se van a realizar para lograrlo, sino la comprensión de los procesos para lograr. Esto es muy importante. Y pues tengo hartos ejemplos de ingeniería porque actualmente estoy dando docencia en ingeniería, entonces son como los ejemplos que tengo también para mis estudiantes. Listo. Aquí vamos a mirar una relación entre la pregunta de investigación y los objetivos. Tampoco es un ejercicio, digamos, perfecto en lo metodológico. La pregunta es, ¿puede el desarrollo local incluir e integrar sosteniblemente los recursos florísticos y faunísticos de la provincia del Alto Magdalena, siendo estos recursos analizados de forma exploratoria mediante una encuesta en línea y fortaleciendo el conocimiento cultural de estos componentes biológicos en tan, 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 tan? ¿Alguien me puede decir un primer error en esta pregunta? Pues no sé que la pregunta no es el centro de nuestra sesión, pero ¿qué les podría decir la intuición? Y es poco concisa, está demasiado larga y no se da uno cuenta realmente cuál es la pregunta, qué es lo que quiere preguntar, qué es lo que se está preguntando. Sí, correcto, tiene muchos elementos, ¿no? Parece que es sobre los recursos florísticos y faunísticos, pero cae en el error de decir, de declarar formalmente, expresar formalmente la metodología en la pregunta. Entonces, de forma exploratoria y aparte de eso, la tarea científica mediante una encuesta en línea. Y aparte de eso, bueno, fortaleciendo el conocimiento cultural de quienes no sabemos, pero de los recursos florísticos y faunísticos en estos municipios. Entonces, empecemos con que la pregunta le falta pulirla un poquito, harto, y adicional a eso, no necesitamos decir aquí la metodología. O sea, cuando decimos que se debe comprender el enfoque metodológico y el paradigma o el alcance, no quiere decir que lo tengamos que escribir exploratorio y la tarea científica con una encuesta. No, eso no va allí. No va allí ni en la pregunta ni en los objetivos. Ahora, ¿qué propusieron como objetivo general? Identificar los potenciales senderos ambientales. Fíjense ustedes que habla de senderos ambientales, pero la pregunta nunca habla de senderos ambientales. O sea, en realidad esa es la intención del proyecto, mediante la caracterización de los usos tradicionales de flora fauna nativa de estos municipios. Vale. ¿Y qué dice? Determinar el aprovechamiento de la fauna a partir de información brindada por las comunidades, o sea, diagnosticar el uso, ¿cierto? Caracterizar los usos etnobotánicos para los municipios y describir cualitativamente sitios de interés paisajístico. Entonces, no sabemos a ciencia cierta, parece que quieren senderos ambientales, parece que quieren hacer un mapa paisajístico de los municipios. Como no es clara la pregunta, es muy difícil redactar apropiadamente los objetivos, ¿no? Aquí, tal vez es hacer un inventario. ¿Para qué? Para la construcción de rutas, lo que llamamos aquí de interés paisajístico, ¿no? Una mala pregunta nos lleva a construir unos objetivos de investigación que no estén claros. Si la pregunta no es clara, los objetivos no son claros. ¿Cuál es la coherencia? Cuando dicen, ay, no hay coherencia entre la pregunta y los objetivos, nos pueden evaluar nuestros trabajos de investigación. Pues
si aquí decimos que vamos a hablar de la integración de los recursos florísticos con el conocimiento cultural, pero aquí hablamos del diseño de senderos ambientales, pero aquí de sitios de interés. Sí, hay que hablar primero de categorías muy claras. ¿No? La categoría es ese tema que yo trabajo y que debe ser muy claro siempre. El otro es saber muy bien qué quiero investigar, cuál es mi pregunta de investigación y que esa pregunta sea suficientemente clara para que luego la redacción de los objetivos no me queden tan difícil de ver en coherencia, ¿no? Estos ya son trabajos de grado publicados. Entonces siempre nos falta perfeccionar estos procesos. Vi por aquí, no sé si hay alguna pregunta. Sí, aquí están diciendo, no es muy larga, el lugar está muy larga, listo. Volvemos a la presentación. ¿Pregunta? No hay pregunta. Listo. Vuelvo entonces. Entonces aquí volvemos al término que he utilizado, que son las tareas científicas. Las tareas científicas son acciones que nosotros y nosotras realizamos en el ejercicio mismo de desarrollo metodológico de nuestros proyectos. Las tareas científicas son la construcción del estado del arte o la revisión de la literatura. Una tarea científica es la elaboración de los instrumentos, la planificación de la investigación. Estas tareas científicas no pueden ser objetivos de la investigación. O sea, yo no puedo poner como primer objetivo de mi investigación elaborar el estado del arte, a menos que yo vaya a utilizar la metodología de estado del arte. Pero esta es una tarea que yo tengo que hacer sí o sí. O sea, mi proyecto de investigación está conformado por la descripción del problema, el estado del arte, los objetivos, los referentes o los marcos referenciales, la metodología, el cronograma y el presupuesto, ¿cierto? Entonces, la construcción del estado del arte, la revisión de la literatura, no puede ser un objetivo de la investigación. Lo siento, pero no. Porque esta es una obligación que tú tienes que hacer para diseñar el proyecto. ¿Sí? Y luego irlo actualizando a medida que avanzamos en el desarrollo del proyecto. Pero no puede ser un objetivo de la investigación, la construcción del estado del arte. Se da por sí que tú lo tienes que hacer. Lo mismo, el diseño de los instrumentos, diseñar las encuestas, diseñar los talleres, diseñar el experimento, es una tarea científica, no es una meta, un logro de conocimiento y el proceso propio de planificación de la investigación. Esto ni siquiera, lo que es la construcción del estado del arte debería ver el cronograma. El cronograma desde del desarrollo de los objetivos a través de la metodología de ahí en adelante. Pero estas son tareas científicas. Las tareas científicas no son objetivos. Ahora, tampoco, las tareas científicas también son la aplicación de los instrumentos, el desarrollo de la metodología como tal, el paso a paso del trabajo del campo. Son tareas científicas, no logros de conocimiento. Por lo tanto, no pueden ir referenciados como objetivos, ¿no? Entonces, diseño de la encuesta. Objetivo número 1, diseñar la encuesta. Objetivo número 2, aplicar la encuesta. Y objetivo específico número 3, analizar los resultados de la encuesta. No, esos no son objetivos de la investigación. Recordemos, tienen que ser logros de conocimiento. ¿Qué es lo que quiero construir yo como conocimiento? Entonces, encontramos otro ejemplo que no es, pero lo utilizamos para ver cómo abunda dentro de nuestro contexto este error. Es un error muy común. Su pregunta problema es: ¿cuál es la influencia de la transesterificación en la obtención del biodiesel elaborado a partir de aceite residual? Nos faltarían más elementos, ¿no? ¿En qué contexto se hace
biodiesel elaborado a partir de aceite residual, ¿de qué? ¿Mm? Ahí nos faltan todavía elementos a esa pregunta. Pero bueno, plantean su objetivo general. Analizar la influencia de la transesterificación de la obtención de biodiesel elaborado a partir de aceite residual. ¿Para qué? ¿Mm? Nos falta el para qué. Entonces dice, objetivos específicos, evaluar la influencia, determinar el rendimiento y evaluar las características. Ahí nos da un paso a paso que es más propio de las actividades que tiene que hacer. Pero ¿qué quiere saber realmente de esa influencia de la transesterificación? ¿Mm? Entonces allí nos quedan unos objetivos específicos incompletos y más parecen actividades propias de la metodología. Vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos nosotros expresar nuestra pregunta de investigación ya como una respuesta, ¿cierto?, del logro de conocimiento que quiero alcanzar a través del objetivo general. Entonces, ¿de qué manera una práctica pedagógica interdisciplinar propicia ambientes académicos de reflexión epistemológica, teórica y metodológica en los procesos de formación integral para ingenieros mecatrónicos articulados a un contexto de realidad socialmente planetaria? Es una pregunta grande, es una pregunta de una tesis doctoral. ¿Y cómo lo expresa este trabajo? Entonces dicen, mire, a esta gran pregunta yo le voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos teóricos y epistémicos que sustentan las prácticas pedagógicas docentes en la formación de ingenieros? ¿Cómo permear las prácticas pedagógicas docentes desde una perspectiva de reflexión interdisciplinaria y contextual? Y hace una tercera pregunta. ¿Qué práctica pedagógica permite superar la visión pragmática en la formación profesionalizante de ingenieros mecatrónicos en torno a la reflexión participativa del ejercicio docente y la relación con el contexto del desarrollo profesional? Es decir, aquí se hace un ejercicio que es mi sugerencia. Te planteas una pregunta, ¿cierto? Una pregunta científica con una serie de complejidades obvias, ¿cierto? Pero a esa pregunta yo le hago pequeñas preguntas. ¿Sí? O sea, para responder a esta yo tengo que saber este primer elemento, este segundo elemento y este tercer elemento. Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta científica la voy a responder a través del objetivo general. Entonces, estructurar una propuesta de práctica pedagógica orientada a la formación integral de ingenieros mecatrónicos a partir de un proceso de resignificación del quehacer del docente en un contexto interdisciplinar de saberes con pertinencia contextual. Bueno, y cada una de esas preguntas se convierte en un objetivo específico. Entonces, identificar los fundamentos teóricos epistémicos de las prácticas pedagógicas de los docentes, dilucidar las relaciones que permean las prácticas pedagógicas docentes y generar actitudes de transformación en las prácticas pedagógicas. Cuando aquí yo hablo de un proceso de resignificación del quehacer docente, hablo de una transformación. Por lo tanto, ahí está el paradigma, pero a su vez está el para qué. O sea, ¿para qué quiero estructurar una propuesta integral de práctica pedagógica? Pues para resignificar el quehacer docente. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues a través de los saberes con pertinencia contextual. Ahí están todos los elementos del objetivo y esa relación entre la pregunta y la respuesta a esa pregunta a partir de un objetivo, ¿no? Entonces, yo quiero responder eso y para eso me pongo esta meta, este logro de conocimiento. Como ustedes ven, ahí no nos dice que va a ser talleres ni diálogos. Ahí no nos dice la metodología, sino lo que se quiere saber. Entonces, ya para ir cerrando nuestra sesión,
Debemos identificar también la diferencia entonces entre los objetivos, que es el conocimiento que quiero obtener al responder la pregunta, las tareas científicas, que son las acciones metodológicas para responder a la pregunta, y los productos de investigación, que también pasa. Resulta que a veces cuando estamos formulando nuestros proyectos de investigación, ya casi tenemos construido el producto que va a resultar de la investigación. Por ejemplo, un manual, un diseño metodológico, un protocolo, un libro, y de eso sacamos un libro. De ahí sacamos un documental. Ya casi que tenemos pensados los productos. Y a veces, cuando nos pasa eso, terminamos escribiendo los objetivos el producto. Entonces, el producto es un manual. Ya sea, al final lo que podemos hacer es un manual de buenas prácticas. Listo, vamos a hacer un manual de buenas prácticas. Entonces, en el objetivo específico número 1 dice construir un manual de buenas prácticas. No, ahí lo que hay que hacer es una indagación sobre las buenas prácticas en determinada profesión y resulta que después de eso nos salió un documental. Porque al final no sabemos el producto. El producto es la materialización del conocimiento. ¿Cómo lo vamos a expresar en este mundillo científico? Entonces tenemos la generación de nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces va a ser artículo, o va a ser un libro resultado de investigación, o va a ser una patente, o va a ser en desarrollo tecnológico, innovación, ¿cierto? Ser un protocolo, una ley, pero no es formular la ley. O en productos de apropiación social de conocimiento, las ponencias, los póster y demás. Producto transmedia, lo que sea. Debemos diferenciar muy bien los objetivos de los productos y tener los ojos bien abiertos para que el sentido no sea construir un manual o un libro, porque entonces eso ya sería producción de material académico y no un proyecto de investigación. Entonces es fundamental siempre que los objetivos del proyecto de investigación sea el conocimiento que quiero obtener o construir al responder la pregunta. No se nos puede olvidar. Y el producto es la materialización del conocimiento, ya la manera como lo voy a expresar o comunicar a la sociedad. Y en el medio están las tareas científicas, que son las acciones para desarrollar la metodología. Son tres aspectos diferentes que no se nos deben confundir. Antes que, sí, ya, gracias, Laurita ya compartió el formulario de asistencia. Les solicitamos muy amablemente que por favor se tomen unos minuticos para responderlo, teniendo en cuenta que para evaluación de nuestro servicio es importante que todas las personas que participaron hoy puedan registrar su asistencia. Bien, entonces mi sugerencia en este caso, y para evitar que se nos confundan un poquito a veces estos elementos, es que se puede utilizar lo que se llama la matriz de coherencia de la investigación. Ya se los voy a compartir aquí en un Excel. ¿La están viendo? Sí, señora. Listo, perfecto. Una matriz de coherencia que nos permite estar siguiendo la coherencia de nuestro proyecto. Entonces tenemos el paradigma en el que estamos, el diseño de investigación que estamos trabajando, tiene que ser coherente con el paradigma. ¿Cuáles son nuestra pregunta problema, nuestra pregunta científica? ¿Cuál es el objetivo general?
y luego hacer esta relación de unas preguntas específicas, o sea, preguntas que le hacemos a la pregunta general y esa pregunta específica, ¿cómo la respondemos mediante un objetivo específico? Luego, las técnicas, luego los instrumentos de investigación y luego las tareas científicas. Entonces, por ejemplo, para este primer objetivo específico que busca su proyecto que veníamos desarrollando en la Juan de Castellanos, ¿qué percepciones tienen las estudiantes y los estudiantes acerca de su vivencia e información sobre las violencias basadas en género en su contexto personal, familiar y comunitario? ¿Y qué elementos son necesarios para la construcción colectiva de una estrategia de sensibilización, identificación y prevención? Esta fue una de nuestras preguntas que le hacíamos a la pregunta general. Entonces, nuestro objetivo específico fue construir de manera colectiva una estrategia que contribuya a la sensibilización, identificación, reconocimiento y prevención de violencias basadas en género en las mujeres de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, teniendo en cuenta las percepciones, esto no es escrito, de los y las estudiantes. Para eso nosotros, ¿qué hicimos? Como ahí lo pueden ver, es de construcción colectiva sociocrítico, es una investigación y acción. Entonces lo que decidimos fue hacer talleres participativos. Entonces tenemos técnica, taller participativo, los instrumentos, el diario de campo, las preguntas, las sesiones dialógicas, la observación participante y unas tareas científicas. Preparar los talleres, aplicar los talleres, sistematizarlos, la devolución sistemática, la consolidación del diagnóstico. Y de esa manera, entonces, identificamos muy claramente qué son tareas científicas, qué son objetivos, cuál es la metodología y de esa manera no caemos en el error de que, por ejemplo, aquí está el diseño de un protocolo, acá, que el diseño del protocolo no sea como tal el centro, como producto, el protocolo, sino que como tal sea el objetivo de conocimiento, ¿no? La evaluación de las estrategias de sensibilización y prevención de las mujeres, ¿sí? Y evidentemente pues hay la aplicación del protocolo. Pero el objetivo específico no fue elaborar el protocolo, sino que el protocolo sale de la evaluación. Entonces, de esta manera, nosotros podemos evitar que a veces se nos crucen un poquito los cablecitos y terminemos a lo mejor enunciando en los objetivos específicos tareas científicas o la aplicación de las técnicas o el diseño de los instrumentos. Bien, hasta aquí entonces queda la sesión. No sé si existe alguna pregunta adicional frente a lo planteado el día de hoy. También les comparto mi correo electrónico en caso de que tengan también alguna duda, alguna pregunta y la quieran plantear por interno. Quedo entonces atenta si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas. Ahí está, no sale, ya salió. Dejaré de compartir entonces. Dice, las diapositivas pueden ser enviadas. Sí, Kathleen, se las envío a través de correo electrónico. Voy a escribirles aquí el correo, porque no es el desde el que se cita la sesión.
semillero.investigación@jdc.edu.co. Te recomiendo que si posible me puedes escribir un correíto solicitándome las diapositivas para que no se me vaya a olvidar, ¿vale? Y todas las personas que necesiten las diapositivas, con muchísimo gusto, entonces hacen la solicitud a semillero.investigación@jdc.edu.co y desde allí se las enviamos. También, pues el video va a quedar disponible a través de YouTube y también tan pronto lo tenga